o tiene que promover que haya concesiones para que se hagan carreteras, y tiene que invertir en educación, y tiene que invertir en sanidad, y tiene que garantizar en justicia, y tiene que garantizar... Pero el conjunto del funcionamiento de lo que es la economía de un país, su función esencial debe estar crear las condiciones para que el país pueda desarrollarse. Eso es absolutamente básico. Y eso no puede pasar de desequilibrios muy grandes. Se ha mejorado mucho en Latinoamérica en ese terreno, y el terreno que hemos ganado no lo debemos perder. Ustedes mismos recuerdan aquí, porque lo vivieron, como yo también lo recuerdo, pues los efectos de aquello que se llamó el tequilazo en el año 95. Comparar aquella situación con la situación de estabilidad económica de México de hoy, pues es comparar dos cosas completamente distintas. Es una situación mucho mejor. Y esto aplicable a México es aplicable a la mayor parte de países latinoamericanos, salvo aquellos que están, en algunos casos, dedicados expresamente a hacer, en mi opinión, lo que no deben, o a seguir el camino contrario. Tercer punto fundamental para mí, que son las liberalizaciones y las privatizaciones. Yo sé que entramos en terrenos complicados, y yo no hablo de política en España y no voy a hablar de política en México, ustedes me imaginan, y además sé muy bien que no puedo hablar de política en México. Estoy hablando en todo en general. Pero sí quiero explicar una cosa, para que todo el mundo la entienda. En una economía de mercado, en una economía libre, la competencia es absolutamente básica. Y si no hay competencia, la economía no puede funcionar del todo bien. Cuanto más libertad económica haya, mejor. Y para nosotros, yo me pongo ahora al lado, en el lado, o me pongo, si quieren ustedes, la gorra o el sombrero de consumidor. ¿Qué quiero yo como consumidor? Oiga, yo quiero como consumidor tener la mayor capacidad de elección posible. Yo me acuerdo de los tiempos en los cuales, por ejemplo, en España había una fábrica de automóviles que solo podías pedir un coche a la fábrica de automóviles, y la fábrica de automóviles te decía: tiene usted que esperar un año para tener un automóvil. Y cuando te daba el automóvil, te decía que a lo mejor te duraba el automóvil 15 días sin tenerlo que llevar al taller. Y digo, oiga, ¿yo qué quiero como consumidor? Yo no quiero eso. Yo como consumidor quiero poder elegir entre una oferta que me permita, evidentemente, tener la capacidad de dirección. ¿Qué significa eso? Significa que haya muchas más empresas, que hay mucho más empleo, que hay mucha más inversión, que hay mucho más tecnología, que hay mucho más oportunidades. Eso es lo que yo deseo. Si yo estoy en el sector de las telecomunicaciones, ¿qué es lo que yo deseo? Poder elegir entre distintas ofertas. No estar sujetos siempre a una oferta y a las condiciones que impone una oferta. Eso es lo que se llama liberalizar. Liberalizar es que haya empresas, que el Estado crea las condiciones para que haya empresas que puedan competir libremente, respetando unas mismas reglas y sometiéndose a criterios de transparencia. Luego, el que es más espabilado, pues es más espabilado, el que es menos espabilado es menos, que eso pasa en todas partes y en eso consiste la libertad económica. Pero en eso sí gana todo el mundo. ¿Por qué? Porque el país tiene mucha más inversión, porque el país tiene muchos más empleos, porque el país tiene muchas más oportunidades. Y gana el consumidor siempre, porque el consumidor tiene una capacidad de elección, una capacidad de decisión. Puede elegir entre distintos operadores, puede elegir entre distintas cosas. Imagínense ustedes que ustedes van a un canal, o que yo voy aquí en el hotel, pongo la televisión y solo veo siempre el mismo canal. Yo no quiero ver siempre el mismo canal. Del mismo modo que tengo también la oportunidad de decir, voy a comprar a este sitio o voy a comprar al otro sitio, cuando tengo que comprar algo, o puedo invertir aquí o puedo invertir al otro lado. Pero esas decisiones son de carácter absolutamente fundamental. Entonces, uno de los errores que se cometió, yo creo que en algunos países latinoamericanos, a la hora de establecer en los años 90 ciertas políticas de privatización de empresas públicas, es olvidar que en donde hay un monopolio, el problema no es que el monopolio sea público o que el monopolio sea privado. El problema es que haya monopolio. Es decir, ¿a mí qué más me da que el monopolio sea público o privado?
puestos a elegir, prefiero un monopolio público, porque el gobierno siempre, criticar al gobierno es más fácil que pues se critica al gobierno y ya está. Pero el problema no es que sea público o privado. Entonces, pasar de un monopolio público a un monopolio privado, desde el punto de vista económico, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las reglas no cambian. Lo que cambia simplemente son los gestores del monopolio. El problema es el monopolio. Por lo tanto, la privatización de lo público debe ser la consecuencia de la liberalización del sector. Como yo liberalizo y abro el sector a la competencia, inmediatamente digo que no debe haber empresas públicas y que no debe haber situaciones de monopolio, ni públicas ni privadas, en una situación abierta a la competencia. Esa es la regla que nosotros aplicamos, y esa es mi experiencia que nosotros aplicamos en España. Claro, eso no funciona, no quiere decir porque existen situaciones creadas, de hecho, que todo el mundo parte de cero al mismo tiempo. No, eso quiere decir que todo el mundo está sujeto a unas reglas que permiten y hacen viable la competencia. A mí me gusta poner un ejemplo para que se pueda identificar y se pueda cuantificar efectivamente lo que yo estoy explicando. Yo llegué al gobierno de España en mayo de 1996 y me fui, como digo, voluntariamente en abril del año 2004. En mayo de 1996 había en España 900.000 teléfonos móviles. ¿Ok? 900.000. Y el gobierno anterior había negociado con la Unión Europea una moratoria para la liberalización de las telecomunicaciones en España, hasta el año 2002. Es decir, todos los demás países europeos liberalizaban, menos España, que se quedaba sin liberalizar hasta el año 2002. Bueno, cuando yo llegué, lo primero que hice, una de las primeras cosas que hice fue decir: se acabó la moratoria. Aquí se liberaliza el sector de las telecomunicaciones inmediatamente. En un mes aprobamos el mayor paquete de liberalizaciones que se había producido nunca en la historia económica de España. Bueno, las consecuencias para el sector de las telecomunicaciones, entre otras, fueron que cuando entramos había 900.000 teléfonos móviles y cuando salíamos en España había 32 millones de teléfonos móviles. Ahora habrá, no sé cuánto, hay más teléfonos móviles que españoles, efectivamente, y no paran de sonar, y además hay que decir por todas partes que se apaguen bien, que se olviden de pagarle, que no. ¿Pero qué significa eso? Significa una revolución espectacular. ¿Y por qué se produce esa revolución espectacular? Pues porque abres el sector a la competencia. ¿Por qué abres el sector a la competencia? No se hubiese producido esa revolución si nosotros hubiésemos dicho: oiga, nos quedamos con la moratoria para liberalizar las telecomunicaciones. Pues si se hubiese quedado un sector, en España decimos canijo, yo no sé si dice aquí canijo, ustedes dicen chaparrito, pues chaparrito. Un sector chaparrito de nada. Pero un sector que de pronto pasa de significar el 1% de la riqueza nacional a significar casi el 10% de la riqueza del país.